En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 21 del verso 1 al 14. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús le dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca, de hecho no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús le dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabía que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean a todos los amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos, familia en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes para poder meditar la palabra del Señor que corresponde a este día. Hoy tomamos el Evangelio de San Juan en su capítulo 21, del verso 1 al 14. Hoy el Evangelio nos enseña cómo es pescar sin el Señor y cómo es pescar con la presencia del Señor. Es la enseñanza a compartir para el día de hoy, para que seamos esos pescadores. El Señor necesita quienes proclamarán la palabra del Señor. El Señor necesita personas, jóvenes, hombres o mujeres, para proclamar el Evangelio en el hogar, en las calles, en la familia, en las escuelas, en la comunidad, en todas partes. Es por eso que el Evangelio hoy nos enseña las dos formas de predicar. Cuando una persona anda predicando sin formación, no tiene formación, no ha sido enviado. Recordemos ayer en Hechos capítulo 13 mirábamos cuando Pablo también fue enviado para la predicación, que a través de la imposición de las manos, Pablo formó parte del grupo de los discípulos de Jesús para poder llevar el Evangelio a todas partes. Por eso hoy el Evangelio nos enseña que cuando el catequista, cuando el predicador está hablando de Dios sin conocimiento, sin estudio, sin formación, mire, no puede pescar nada. Pero cuando una persona se prepara, está yendo a su formación, recibe su catequesis, persevera dentro de la formación de la única y verdadera iglesia que Cristo fundó en Pedro, y hoy lo vemos las dos maneras
y cómo Jesús nos enseña. En el Evangelio aparece Pedro. Pedro aparece en primer lugar. Pedro es nombrado en primer lugar y es así como Jesús lo nombra pastor de la Iglesia Católica. El único y verdadero pastor que Cristo dejó nombrado. Cristo dejó su representante, quien es Pedro, el Papa, vicario de Cristo, el sucesor de Cristo. Entonces, por esa razón, fíjese cómo lo dice el Evangelio. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades. Es la tercera vez que Jesús se manifiesta, que Jesús se presenta, que Jesús llega donde están los discípulos. Es la tercera vez. Esta es la tercera vez, fíjese bien. Dice en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue: estaban reunidos Simón Pedro. ¿Por qué no dice Tomás, el mellizo? ¿Por qué no dice Zebedeo? ¿Por qué no dice Natanael? ¿Por qué tiene que decir Simón Pedro? El Evangelio nos habla de 7 discípulos que están con Jesús. 7 discípulos que están a la orilla del lago de Tiberíades. Y el número 7 significa plenitud. No estaban los 12, solamente estaban 7 discípulos con el Señor. Y eso significa plenitud. Y en eso aparece en primer lugar el sucesor de Cristo, Pedro, a quien Cristo lo nombró pastor de su iglesia. ¿Qué representa la barca? Su iglesia. La barca de Pedro es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, la universal, una en todo el mundo, en donde todos somos llamados, en donde todos somos invitados, en donde todos cabemos, en donde todos podemos estar. Fíjese que la red no se rompió. La red venía lleno de peces grandes y aún así no se rompió. Quiere decir que dentro de la iglesia hay un lugar para todos. Que usted sea chismoso, que usted sea ladrón, que usted sea borracho, que usted sea adúltero, que usted sea fornicario. Hay un lugar para usted dentro de la iglesia. Claro que sí hay. Y eso es lo que hoy nos enseña el Evangelio. Que hay un lugar para todos y todos podemos estar dentro de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Por eso dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Mire cómo Pedro va a pescar, cómo Pedro va a tirar la red, cómo Pedro no puede pescar, no puede agarrar peces sin que no está Cristo con él. Y por eso el Señor lo llama. Y hoy somos invitados nosotros. Es momento de evangelizar como Pedro. Estamos llamados, estamos invitados a ser como Pedro, a vivir la vida, llevar ese evangelio como Pedro. Es momento de evangelizar, es momento de predicar, pero tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Tenemos el ejemplo de los apóstoles que fueron enviados a través de la imposición de las manos, que es la sucesión apostólica que está dentro de la iglesia, que nadie puede predicar si no ha sido enviado, que nadie puede predicar si no tiene formación. Recordemos que Pedro tiene 2 cartas y en esas 2 cartas dice que el hombre, el cristiano, no puede predicar por cuenta propia. No puede interpretar las escrituras por cuenta propia. Necesitamos el magisterio, necesitamos los apóstoles de Jesucristo, necesitamos estar dentro de la iglesia de Jesucristo y como pastor nos ha dejado a Pedro. Por eso dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, contestaron. Vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada, iban solos. Por más que tiraron la red, por más que trabajaron, no pescaron nada. ¿Cómo piensa usted evangelizar?
¿Cómo piensa usted hablar de Dios si usted no se ha preparado? ¿Quién, quién va a predicar sin formación? Solamente aquella persona que está en contra de Jesucristo, porque enseña lo que piensa, enseña lo que quiere enseñar, habla a su manera, no habla, no dice, no enseña lo que la iglesia lo ha enseñado. Y eso está muy claro, Mateo 28:19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los está enviando por todo el mundo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Y eso está claro, Marcos 3:13, cuando eligió a sus apóstoles, a sus discípulos, los llamó para que se reunieran con él, para que estuvieran con él, para enseñarlo luego, para enviarlos a predicar. Entonces, eso es lo que la iglesia le llama sucesión apostólica, enseñar y enviarlo. Discípulo es cuando te formas, discípulo es cuando escuchas, cuando perseveras en tu enseñanza, discípulo, misionero es cuando ya vas a predicar. Y esto es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Es momento de predicar, es momento de evangelizar como Pedro. Fíjese, Pedro se fue con sus compañeros, se fue con los demás discípulos a pescar y por más que tiraron la red no pescaron nada. Ahora mire la diferencia. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús le dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recoger por la gran cantidad de peces. Echaron la red a la derecha echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. ¿Se dan cuenta la diferencia? Este es el Evangelio de Jesucristo, es la enseñanza que Jesucristo nos trae. Es la palabra del Señor que nos trae hoy a compartir a todos nosotros la enseñanza. Cómo es cuando Cristo está con uno y cómo es cuando Cristo no está. La diferencia que hay cuando estás con el Señor y cuando no estás con el Señor. Fíjese, el discípulo al que Jesús amaba, dijo a Simón, Juan, el discípulo amado, le dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca, de hecho no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús le dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Cuando Pedro obedece al Señor, cuando Pedro hace lo que el Señor le dice, agarra cierta cantidad, 153 peces grandes. Mire cómo lo dice la palabra del Señor en el profeta Isaías, capítulo 55, en su verso 10. Dice, como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haberla empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra. Así será la palabra
que salga de mi boca no volverá a mí con las manos vacías. Así es la palabra del Señor, no volverá a Él sin haber hecho lo que Él le ha encomendado. No volverá a Él con las manos vacías, sino después de haberla hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Por eso cuando Pedro obedece al Señor, mire, saca la red llena con 153 pescados grandes y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Se cumple la palabra no vuelve, la palabra del Señor se cumple. Y por eso Pedro, fíjese, al obedecer, tira la red. Eso es lo que hoy la iglesia nos llama a que nosotros dentro de la iglesia tengamos esa formación, tengamos esa preparación, tengamos esa preparación para poder llevar la palabra del Señor a nuestra familia. ¿Cómo usted sin formación quiere predicar a un pueblo? ¿Cómo usted sin formación puede predicar a su familia que son 2 o 3 personas? No lo puede hacer. Puede hablarles, sí, pero no se lo van a creer. Pero si usted con su formación, si usted con la perseverancia dentro de la iglesia, estando Cristo con usted, sean 3, 4 su familia en la casa, lo escucharán porque la palabra no volverá allá sin las manos vacías. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Si usted lo ve en Hechos capítulo 4 en el verso 31, mire cómo lo dice Hechos capítulo 4, en el verso 31 lo dice la palabra del Señor. Dice Hechos 4, 31. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos todos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. ¿Ven el poder de la palabra? ¿Ven el poder de la oración? Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos todos, quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Eso es lo que hace cuando nosotros nos formamos, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor y nos preparamos para poder llevar esa palabra. Claro que nos escucharán. Claro que nuestra familia escuchará la palabra del Señor. Entonces, por esa razón, ellos, después de orar, tiembla el lugar y después se van. Todos quedan llenos del Espíritu Santo y se van a predicar, a anunciar, a llevar la buena nueva. Es lo que San Marcos 16:15 dice: vayan y prediquen el Evangelio. El que cree y se convierta, el que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Ese es el compromiso, la enseñanza que el Señor nos da a través de su palabra. Llevar el Evangelio. El que quiere creer se salvará y el que no quiere creer se condenará. Ese es el mandato del Señor y la palabra se cumple. Dice el profeta Isaías: no volverá allá sin haberla empapado la tierra, sin haber regado en todos esos corazones, sin haber llenado toda esa mente de todo el ser humano. La palabra tiene poder. La oración hizo temblar el lugar y todos se llenaron del Espíritu Santo. Entonces, por eso, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, mire cómo lo dice el Señor en el capítulo 4, dice la palabra del Señor, 4, Hechos capítulo 4, en el verso 1. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos son aquellos que no creen en la resurrección del Señor. Son aquellos que no aceptaron, que no creyeron en la resurrección del Señor. Dice, los saduceos, toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Se sentía molesto e incómodo la gente cuando
los discípulos predicaban la palabra. Cuando hoy el catequista anuncia, predica la palabra, Jesús ha sido claro, ni un profeta es bien recibido en su tierra, en su casa. Ni uno. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano vive en el pecado, no le agrada la luz, no le gusta la verdad, se incomoda, se enoja, se molesta, vive en el pecado, en la fornicación, aquel fornicario que no se ha convertido, no ha llegado al matrimonio, aquel que vive en el adulterio, que tiene 2 o 3 mujeres, se incomoda, se molesta, se enoja. Eso mismo hicieron los maestros de la ley, los sacerdotes, los guardias del templo, los saduceos. Se molestaron, dice, toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaba al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. 5,000 hombres. Pedro y Juan, fíjense, estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los maestros, los sacerdotes, los guardias del templo, los saduceos, muy molestos, muy inconformes, porque Pedro y Juan hablaban de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y se molestaron, y los llevaron presos. Pero dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. A unos no le gustaron porque vivían en el pecado, vivían haciendo el mal, pero a otros sí les encantó, sí les agradó, sí les gustó, se convirtieron y fueron como 5,000 personas. ¿Cuántos peces agarró Pedro con sus compañeros? 153 pescados grandes. Y esta gente que escucha a Pedro y Juan se convierten 5,000 personas. Miren, Hechos capítulo 4, del verso 1 en adelante. Eso es lo que nos enseña la palabra, eso es lo que nos dice el Señor. Por eso, en Hechos capítulo 3, del verso 11, mire cómo lo dice la palabra del Señor. Pedro y Juan, Hechos capítulo 3, del verso 11. Está hablando de un hombre tullido que está sentado en la puerta del templo. Eso lo compartíamos ayer. Compartíamos cómo el hombre esperaba recibir de ellos dinero. Ahí lo iban a poner todos los días para recibir dinero, para pedir ayuda. Pero Pedro y Juan lo sanan a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. No fueron ellos, fue el Señor. Cuando usted predica la palabra, no es usted quien va a convertir a la gente, es Dios, es Jesucristo quien hará que todo se convierta. Nosotros solamente llevamos la palabra. Nosotros lo estamos haciendo a través de las redes. Dios nos ha dado esa oportunidad de formarnos y de prepararnos y para poder compartirlo. Que a usted le gusta o no le gusta, eso ya no es mi problema. Nosotros estamos predicando, llevando la enseñanza tal y como lo dice las Sagradas Escrituras. Por eso mire lo que pasó con Pedro y Juan en el verso 11 del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Dice, el hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo, israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados ustedes? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad. Pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron
y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. O sea, Pedro y Juan no hicieron ese milagro por sus cuentas, lo hicieron por el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él fue quien hizo esa maravilla, ese milagro en ese entonces. Por eso el hombre lo seguía. El hombre iba atrás de todos ellos y por eso la gente lo acusaban a ellos. No lo podían ver, no lo querían. Oiga, ¿qué es lo que dice? Lo vuelvo a repetir. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo: Pedro, Pedro se dirigió, Pedro les predicó, Pedro los evangelizó, Pedro los catequizó, Pedro les habló del Señor. Ahí está Pedro enseñando. Por eso es momento de evangelizar. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué estamos sentados? ¿Por qué no queremos formarnos? La ceguera del pecado no nos deja ver al Señor, no nos deja creer en el Señor. No hay fe. Esa fe está muy pobre y necesitamos aprender, necesitamos levantar, necesitamos escuchar la palabra, porque por medio de ella nosotros adquirimos el conocimiento, adquirimos la fe. La fe no lo va a encontrar usted en una ferretería, la fe no lo va a ir a comprar en una farmacia, la fe no lo va a ir a comprar en un mercado, la fe no lo va a comprar en una gasolinera. La fe se obtiene a través de las sagradas escrituras, a través de la palabra del Señor. ¿Qué estamos esperando? Es tiempo, es momento. La iglesia necesita católicos valientes, hombres y mujeres jóvenes, predicadores de la palabra. ¿Qué estamos esperando? El mundo nos tiene ciego, ciego de entendimiento, que no entendemos, que no queremos aceptar la palabra del Señor. Mire cómo lo hizo Pedro. Israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados ustedes? Nos miran como si hubiéramos hecho caminar a ese hombre por nuestro propio poder o santidad. Así lo miraban. Y por eso a Pedro y a Juan lo tenían como Dios. Eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras más adelante, que a ellos lo tenían como dioses, a Pedro y a Juan, por sanar, por hacer las maravillas de parte de Cristo Jesús. Mire, por eso, pero no, es el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Es el Señor quien ha hecho la obra maravillosa. Por eso la palabra nos invita, la palabra nos enseña, para que nosotros veamos las obras de Cristo. Fíjese muy bien qué es lo que dice el Señor. Por eso, en el verso 21, mire cómo lo dice San Juan, capítulo 20, San Juan 21, no es 20, es 21:15. En el Evangelio que estamos al siguiente, siguiendo el Evangelio. Por eso dice: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, cuando terminaron, estaban todos los discípulos en presencia de los 11. Mire qué le dice San Juan 21:15. San Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Aquí está el pastor de la iglesia
que Cristo fundó la Iglesia Católica. Aquí está Pedro, en presencia de los 11. Jesús lo llama, Jesús lo nombra papa, pastor, ¿cómo? Guía, líder. Como usted lo quiera entender, el Señor lo está nombrando, lo está llamando en presencia de los 11 y les dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero mucho, te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Pastor, papa, ese es lo que Jesús nos enseña. Eso es lo que el Evangelio nos enseña, la palabra de Dios. Ese es lo que hoy nosotros estamos llevando con ustedes, la meditación de la palabra del Señor. Por eso el Evangelio dice, entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo partió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. La tercera vez que Jesús se presenta, se manifiesta, les da señales, les enseña lo que ha vivido antes con ellos, se los vuelve a enseñar nuevamente para que a ellos se les abra la mente, se les abra los ojos y lo reconozcan. A través de la fe, nosotros hoy somos invitados a creer a través de la palabra, creer en esa resurrección, de no estar puestos los ojos en todas las cosas terrenales. Si hemos ido con Cristo, si hemos cambiado nuestra vida, si hemos resucitado con Cristo, ya no nos quedemos con lo terrenal. Esto un día llegará a su fin. Busquemos las cosas de arriba, busquemos donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Practiquemos lo que Él nos ha enseñado. Este es la enseñanza que Cristo nos deja a través de su palabra. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Que Dios nos guarde y nos protege, nos bendiga y que Dios nos derrame su bendición según nuestro buen corazón desee. Hasta el día de mañana, nos vemos en el mismo canal y a la misma hora. Que Dios me los guarde y me los protege en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.